Não negue meu amor, seja como for. Da Pituba Amaralina, eu te quero. Amaralina es el nombre de una canción del disco. Es de 3 compositores de Salvador, de Bahía. Yo hice una parte de las letras también. Y es una canción que yo creo que representa muy bien el disco. Es muy festiva, es muy alegre, tiene un punto de humor también. Además, Amaralina es el nombre de una playa, es algo que me gusta siempre hacer alguna relación con la naturaleza, es algo con el cual me identifico mucho. Bueno, definir un estilo de un disco a veces es muy complicado, ¿no? El mío, yo veo que habría que ver con quién estaría hablando, porque en Brasil este disco va a ser encajado dentro de un estilo que es la MPB, que es música popular brasileña, y aquí en España o en Europa o fuera de Brasil, por decir, yo diría que es músicas del mundo, aunque yo creo que cada persona puede poner el rótulo que prefiera. Pero aquí, al tener elementos de músicas exóticas, ¿no? Para aquí, yo creo que yo encajaría como músicas del mundo. Ele disse que vinha e não veio. Ela disse que o mundo era feio demais. Pra quem tem anseio de paz. Sí que yo noto una especie de evolución entre mi primer disco y el segundo, entre el primero que es Cancionera y el segundo que es Amaralina. Yo creo que este nuevo disco está un poco más denso. Las canciones tienen más instrumentos, que el primero era más etéreo, ¿no? Las canciones tenían menos instrumentación y era todo más ligero, vamos a decir. Y en este disco he querido jugar más con texturas, mezclar más instrumentos que en principio no tienen que ver, ¿no? Como por ejemplo en un tema que se llama Samhaliji, que tiene rodes, percusiones étnicas, luego cavaquinho y bajo eléctrico, y bueno, ney, que es una flauta árabe con acordeón, con guitarra, tocando como si fuera bossa nova, con trabajo, percusiones también. Outro sentir paixão, entregar todo o carinho, beija-flor e passarinho cantando para o povão. Sí que hay una temática que es recurrente en mi trabajo, tanto en el primer disco como en este, que es el tema de vivir el momento, disfrutar de la vida a pesar de las cosas que no son de la forma como queremos, no dejar para mañana las cosas que podemos hacer hoy. La vida es una, la vida es corta. Esto es una forma de pensar que yo intento poner en mi día a día, diariamente intento pensar de esta forma y claro, consecuentemente acabo siempre escribiendo canciones sobre esto. Y también me identifico con canciones que hablan sobre eso de una forma o de otra. Entonces en este disco, así como en el primero, este es un asunto que vas a encontrar en varias canciones. El proceso de grabación fue lindo, como es un proceso de grabación, siempre es una experiencia muy enriquecedora y de mucho aprendizaje, aún más contando con los musicazos con quien yo estaba contando. Ha sido una experiencia increíble trabajar con ellos, como Carles Denia, Javi Bercher ha grabado clarinetes, Boro García ha grabado trompeta, Alexei León al saxo también, David Gadea a las percusiones, Mariano Steinberg a la batería, ha hecho cosas chulísimas también. En el primer disco prácticamente no había batería, en este también tengo ya algunos temas con batería. Alex Cesarini el contrabajo, Nacho Tamarí del bajo eléctrico, también ha sido increíble trabajar con él. Carlos Sanchís del acordeón, un músico que tiene mucho talento, ha hecho cosas súper bonitas. Orlando Bonzi también ha hecho unos cavaquinhos en un tema. Vamos creando, yo llevo el tema más o menos con las ideas bastante ya trabajadas, pero dentro de lo que es incluir los otros instrumentos, eso va surgiendo de forma muy natural en los ensayos. Y luego, claro, en estudio también tenemos apertura y libertad para ir fluyendo y incorporando nuevas ideas también. Empecé a trabajar con Amaralina en 2015, bueno, ya venía hace 3 años que he sacado mi otro disco y
llevaba ya un tiempo pensando en sacar un nuevo trabajo. Tenía ya mucho material, muchas composiciones de colegas míos que quería grabar también. Y en 2015, a principios de año, estaba en Brasil y poco a poco fui dando forma. Al llegar a España, ya por marzo y abril, me puse las pilas con pensar los arreglos, quién quería invitar. Y bueno, y fui dedicándole tiempo y poco a poco el disco fue tomando su forma. Yo creo que jugar más con texturas y añadir más elementos no necesariamente hace con que yo pierda la línea de trabajo que estaba siguiendo. Veo que el disco anterior simplemente era un poco más ligero, pero realmente jugaba con los mismos elementos que estoy jugando en este, que es música brasileña, jazz y músicas del mundo, son tres cosas que me gustan mucho. Al final, yo creo que es un disco muy parecido con el anterior, sigue exactamente la misma línea dentro de mi punto de vista. Claro que cada uno dentro de su universo va a ver las cosas de una determinada forma. Este disco nuevo puede que tenga alguna pincelada y muy lejana de algo pop, tenía alguna canción que tenía más estribillo, por ejemplo, pero bueno, no estoy haciendo pop, estoy haciendo lo que es mi línea, que como he comentado es música brasileña, con influencia de jazz, que son los músicos que tocan conmigo principalmente, y esos elementos de músicas del mundo que me gustan mucho también. El viernes 20 de noviembre voy a presentar el disco Amaralina aquí en Valencia, con un concierto en el Auditorio de la Rambleta. Va a ser un concierto muy especial, voy a contar con varios de los músicos que han colaborado en el disco. Estamos preparando sorpresas también. Estamos muy animados para que llegue este día y seguro que os va a gustar mucho también.